Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una opción para que sigan adquiriendo conocimientos de las asignaturas de primer grado de secundaria. Nos da mucho gusto que nos acompañen, porque esta es una oportunidad para que pongan en práctica nuevas estrategias de aprendizaje. Antes de iniciar, las y los invitamos a preparar lápiz y cuaderno u hoja para que puedan anotar las ideas principales, así como las preguntas que les puedan surgir a lo largo de la sesión. Y para que posteriormente las integren a su carpeta de experiencias, a fin de que cuando regresen a clases las presenten a su maestra o maestro y a sus compañeras y compañeros. Si ya están listas y listos, con cuaderno y lápiz a la mano, ¡comenzamos! Esta sesión, perteneciente a la asignatura de Historia de primer grado de secundaria, tiene el propósito de que comprendan el funcionamiento de la Unión Europea como ejemplo de la importancia de la ciudadanía para trabajar por el bien común. Para iniciar, les pedimos que, por favor, con su imaginación, se ubiquen geográficamente en el continente europeo. ¿Han escuchado sobre la existencia de la Unión Europea? La Unión Europea es una asociación económica y política única en el mundo, formada actualmente por 27 Estados miembros, cada uno con una historia geográfica y cultura propia. Su creación es relativamente nueva y está basada en valores comunes como la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, entre otros. Pero, ¿cuándo y por qué varios países europeos decidieron unirse en una comunidad de naciones? ¿Cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a buscar esta unión? Los invitamos a ver el siguiente video en el cual podrán conocer el proceso histórico de formación de la Unión Europea en el siglo XX. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras desmantelaron la industria alemana para reducir el riesgo que había representado esta nación. Por otra parte, comenzaron los esfuerzos de reconciliación. En mayo de 1950, se propuso la creación de un organismo conformado por varias naciones, entre ellas Alemania, cuyo objetivo era impulsar la producción del carbón y el acero. El resultado fue la firma del Tratado de París en 1951, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, a la que pertenecían la República Federal Alemana, Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. Este y los sucesivos tratados que condujeron a la unidad de Europa también perseguían objetivos políticos y sociales. La CECA, como se le llamaba a esta comunidad, quería crear un mercado unido por la eliminación de aranceles y la libre circulación del carbón y el acero entre sus integrantes. En 1957, en plena Guerra Fría, las naciones de la CECA firmaron el Tratado de Roma para fundar la Comunidad Económica Europea, con el fin de contribuir al desarrollo económico de los países de Europa Occidental, facilitar la libre circulación de personas, productos, servicios y eliminar aduanas y aranceles. Se crearon instituciones políticas para ejecutar las funciones de la comunidad, como la Comisión, el Consejo, la Asamblea y el Tribunal de Justicia Europeos. Asimismo, se instituyó un Fondo Social de la Comunidad para mejorar las oportunidades de empleo y el nivel de vida de los trabajadores. En 1973 se integraron Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. En 1979, se eligió el primer Parlamento Europeo mediante el voto directo de los ciudadanos de todos los países de la CEE. En 1981, se unió Grecia y en 1986, España y Portugal. También en 1986 se aprobó el Acta Única Europea, que reemplazó los tratados de Roma y sentó las bases para el establecimiento de la Comunidad Europea, con un mercado que favoreció la unión económica, la seguridad común y los derechos de los trabajadores, así como el desarrollo tecnológico, científico, educativo, servicios de salud y medio ambiente. Tras la caída del Muro de Berlín, en 1990, la antigua República Democrática Alemana se unió a la República Federal, que ya pertenecía a la Comunidad Europea.
De esta forma, ingresó automáticamente a esta comunidad. Los países miembros se comprometieron a lograr, a partir de 1992, un mercado con una integración casi total. Este objetivo quedó establecido en el Tratado de Maastricht, que dio vida a la Unión Europea, con los 12 países de la Comunidad Europea. Se le consideró como una nueva etapa en la unión de los pueblos de Europa, mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, el establecimiento de una moneda única y una ciudadanía europea. La protección social y la igualdad entre hombres y mujeres, la cooperación internacional, la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales fueron también principios de la Unión Europea. En 1995 ingresaron 3 naciones más: Suecia, Finlandia y Austria. 3 años después, en 1998, inició una etapa adicional de integración económica con la creación del Banco Central Europeo. En 2002 se estableció el euro como moneda común, aunque Dinamarca, Reino Unido y Suecia decidieron mantener sus propias divisas. La unificación continuó y en 2004 se sumaron otros 10 países, en su mayoría del antiguo bloque comunista, y se estableció la llamada Europa de los 25. En 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa, mediante el cual se crearon diversas instituciones continentales, como el Consejo Europeo. Junto con el tratado, en 2009 inicia la vigencia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se había proclamado desde el año 2000. En 2007, Bulgaria y Rumania se habían integrado a la Unión Europea. La incorporación más reciente fue la de Croacia en 2013, con la que actualmente suman 28 países integrantes. Durante décadas se discutió la permanencia a la Unión Europea de Reino Unido, que está conformada por 4 naciones: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. En 2016, se celebró un referéndum para que los ciudadanos británicos decidieran si continuaban o no en la Unión Europea. La mayoría votó a favor de la salida. Desde entonces, el país ha iniciado un proceso para separarse, llamado Brexit, que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Como pudieron ver, la Unión Europea busca la consolidación de una Europa democrática, estable y unida, y dotada de voz propia en la escena internacional. Las acciones emprendidas se han basado en tratados, que han sido aprobados y modificados voluntaria y democráticamente por todos los países miembros. Un ejemplo de ello es el Tratado de Maastricht, el cual fundó los cimientos en los que se basa esta organización. Como ustedes saben, Europa ha sido escenario de múltiples guerras a lo largo de la historia, por lo que la búsqueda de la paz fue uno de los principales objetivos de la creación de la Unión Europea. Como mencionamos, la Unión Europea se conforma con varios países. En este marco, ¿qué significa ser una ciudadana o un ciudadano de la Unión Europea? ¿Cuáles son sus derechos y obligaciones? Acompáñenos a ver el siguiente video en el que conocerán qué hace esta organización por las ciudadanas y los ciudadanos que la habitan y forman parte de ella. En Europa, en 1992, el Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea, estableció como uno de sus objetivos reforzar la protección de los derechos e intereses de las personas de sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía. La ciudadanía europea y los derechos individuales se sustentan en 3 documentos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vigente en 2009. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que adquirió este nombre en 2009, con el Tratado de Lisboa, aunque tiene antecedente en 1957. Y el Tratado de la Unión Europea, o Tratado de Maastricht, de 1992. Toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro es ciudadano de la Unión Europea.
La ciudadanía de la Unión complementa a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Algunos de los derechos de los ciudadanos de la Unión son circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y participar en las votaciones para elegir al Parlamento Europeo o postularse candidato. Otro tema relevante son los derechos humanos de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1953, inspirado a su vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Pasaron años de debates sobre si la Comunidad Europea debía adoptar o no su propia Carta de los Derechos Fundamentales. En el 2000, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza. Tuvo reformas en 2007 y se aprobó con el Tratado de Lisboa en 2009. En esta carta se enumeran los derechos básicos que la Unión debe respetar. El título primero confirma los derechos a la dignidad humana, la vida y la integridad de las personas, así como la prohibición a la tortura, la esclavitud y el trabajo forzado. El segundo reafirma los derechos de libertad física, de pensamiento, conciencia, religión y expresión, respeto a la vida privada y familiar, el derecho a la educación, al trabajo, a la propiedad y al asilo. El tercer título es sobre la igualdad y la no discriminación, así como el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística, y derechos del niño, personas mayores y a la integración de las personas discapacitadas. El cuarto título versa sobre la solidaridad. Garantiza la protección de los derechos de los trabajadores para que tengan condiciones justas y equitativas, seguridad social y protección a la salud, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo y al medio ambiente. El título quinto enumera los derechos de los ciudadanos de la Unión, como los de votar en elecciones parlamentarias europeas y en las de la localidad donde resida. Y el sexto, el de la justicia, reafirma los derechos a un juez imparcial, a la defensa, a los principios de legalidad y a la proporcionalidad de los delitos y penas. En cuanto a la movilidad de la Unión Europea, el concepto de la libre circulación de personas cambió. En 1957, se refería únicamente a la libre circulación de trabajadores y a la libertad de establecimiento. Fue hasta la celebración de los acuerdos de Schengen de 1985 y 1990 que se creó un espacio para la libre circulación de personas. Los acuerdos fueron inicialmente firmados por Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Actualmente, 26 países participan plenamente en el sistema Schengen. 22 de ellos son Estados miembros de la Unión Europea, más 4 países asociados: Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Entre los logros relacionados con el espacio de Schengen están la supresión de controles en las fronteras interiores y la libre circulación, mediante la exhibición de un documento de identidad o pasaporte. Recientemente, ha sufrido presiones a causa de la llegada de refugiados y migrantes provenientes de África y Asia, en números sin precedentes. A partir de 2015, varios Estados miembros introdujeron controles temporales en las fronteras interiores de Schengen. Esta fue la primera vez que sucedía algo semejante en Europa. Actualmente, la Unión Europea se enfrenta a diversos retos en los ámbitos económico, político y social, como se mencionó en el video. Un ejemplo es la inmigración. Las y los migrantes, así como las refugiadas y los refugiados que intentan llegar a Europa, se embarcan en viajes en los que se juegan la vida en busca de más y mejores oportunidades. ¿A qué otros retos consideran que se enfrenta la Unión Europea en el siglo XXI? Por otro lado, también pudieron observar que los derechos son fundamentales. Por ejemplo, circular libremente y residir en el territorio de los Estados miembros
sin necesidad de pasaporte. Además de esto, la Unión Europea se basa en los derechos humanos. ¿Notan algún parecido entre los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea y los derechos que tenemos las mexicanas y los mexicanos? ¿Qué derechos se parecen? Como podrán notar, ser ciudadana o ciudadano va más allá de ser mayor de edad y vivir en un país democrático, pues significa participar activamente en la vida social, política y económica de la comunidad y de la sociedad. Las y los invitamos a ver el siguiente video, cuyo contenido les permitirá comprender la importancia de ser una ciudadana o un ciudadano. Se es ciudadano porque vives en una sociedad, tienes derechos y obligaciones y participas de manera civil para hacer valer esos derechos. La ciudadanía también representa la forma en la que vivimos, en la que nos comportamos en la sociedad, el respeto que tenemos hacia los demás, la posibilidad de comunicarnos y llegar a acuerdos en la familia, con los amigos y compañeros, el aprecio y reconocimiento a la cultura. En México, vivimos bajo un régimen democrático y la ciudadanía es una forma de vida. Pero no siempre ha sido así. Antes, la mayoría de las personas eran súbditos. Veamos. Los súbditos pertenecen a un tipo de gobierno monárquico. Los soberanos detentaban el poder y ellos eran responsables de sus propias acciones ante Dios, no ante el pueblo. Los súbditos tenían la obligación de obedecer a su gobernante y no contaban con derechos de participación. Con el paso del tiempo, surgen descontentos por el poder absoluto de los reyes y se sostiene que cuando el soberano viola la ley natural, que considera que las personas tienen derechos inherentes al ser humano, surgen en los súbditos el derecho de resistencia, es decir, de desobediencia ante los abusos del soberano. Entonces, la ley natural, que al principio tenía por destinatario solo a los soberanos, después se dirige también a los súbditos, a los que se les atribuyen derechos. Con la Revolución Francesa, se consolida la idea de que la población no es súbdita de los gobernantes, que los gobernantes están para servir a la población. Ahí surgen las primeras formas de democracia. La democracia ha pasado por diferentes modelos como la democracia directa, en donde todos los hombres libres decidían colectivamente las leyes que debían seguirse. Actualmente en México, la democracia es representativa, y a través del voto se otorga el poder de las decisiones de cada persona a diversas figuras como los legisladores o gobernantes. El principio de la democracia son los derechos humanos de las personas, que son garantizados por el Estado de Derecho y tiene a la democracia como forma de gobierno. La ciudadanía no se da solo por vivir en un país democrático y haber cumplido la mayoría de edad que estipula la Constitución, sino por el reconocimiento al ciudadano como sujeto de derechos en la participación política. El ejercicio de la ciudadanía, desde su práctica diaria, se basa en 5 dimensiones y no se puede reconocer una sin la otra. Estas dimensiones son parte de las constituciones y de los pactos internacionales de derechos humanos. La primera es la dimensión civil de la ciudadanía, que se centra en la persona como individuo autónomo y donde el Estado debe respetar la libertad del ciudadano. Tiene 2 ejes, la igualdad y la libertad. La igualdad de derechos de todas las personas. Y la libertad, que implica hacer lo que no está prohibido por las leyes y que no daña a los demás, como la libertad de pensamiento, de religión y de reunión. Los derechos y obligaciones a la vida, a la propiedad, a la realización de contratos y a tener juicios justos son parte de la dimensión civil. La segunda es la dimensión política de la ciudadanía, que consiste en los derechos y en las responsabilidades de asociación y de participación en el ejercicio del poder político, como formar parte de los poderes ejecutivo y legislativo o ser elector. Los derechos que garantizan la ciudadanía política en México, además del voto, son el derecho a la información, a la propuesta ciudadana, a la vigilancia al gobierno, al juicio político a los gobernantes, a la manifestación, entre otros. La tercera es la dimensión social de la ciudadanía, que atiende los derechos y los deberes vinculados a la justicia social y a garantizar un nivel digno de vida en cuanto a vivienda, salud y educación.
La ciudadanía social debe posibilitar al individuo las condiciones materiales de vida suficientes para que pueda ejercer realmente sus derechos. El Estado es el responsable de garantizar los servicios públicos, que estos lleguen a toda la población y evitar graves desigualdades sociales. La cuarta es la dimensión económica de la ciudadanía, que visualiza la economía como la producción de bienes necesarios para la subsistencia digna de la comunidad. Los derechos de los trabajadores y de los empresarios deben ir en función del trabajo digno y socialmente responsable. Y la quinta es la dimensión cultural de la ciudadanía, que considera el derecho al acceso a los bienes culturales como la arquitectura, escultura, pintura, las tradiciones orales, las creaciones literarias y la música. También considera el derecho a la diferencia y el respeto a ella, como son los grupos minoritarios indígenas, inmigrantes internacionales y quienes tienen distintas preferencias sexuales. Muchas veces no se cumplen las dimensiones de la ciudadanía y eso impacta a las otras. Entonces, si una persona no recibe servicios de salud, su dimensión social está en riesgo, su derecho a la vida, y no podrá tampoco ejercer su derecho al trabajo, ni participar, ni tener acceso a la cultura que corresponden a las dimensiones civil, económica, política y cultural, por ejemplo. ¿Y tú, de qué manera participas con tu familia y en tu escuela en las acciones ciudadanas? El concepto de ciudadano es muy antiguo y ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Actualmente, la ciudadanía es una forma de vida. Ustedes ya son ciudadanas y ciudadanos, pues viven en una sociedad y son sujetos de derechos y de obligaciones. ¿De qué manera participan con su familia y en su escuela en las acciones ciudadanas? Las y los invitamos a platicarlo con su familia. Para cerrar esta sesión, les dejamos las siguientes preguntas con la finalidad de que puedan reflexionar sobre ellas. ¿Cuáles consideran que son las ventajas o desventajas de pertenecer a una comunidad de naciones? ¿Qué tipo de sociedad está promoviendo la creación de la Unión Europea? ¿Cuál es el papel de las ciudadanas y de los ciudadanos para el éxito de este proyecto? Les sugerimos incluir sus reflexiones y anotaciones en su carpeta de experiencias. Para conocer más sobre la vida de las y los migrantes, les recomendamos leer el libro Emigrantes de Shaun Tan. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido esta sesión tanto como nosotros. Recuerden que en esta pausa escolar, además de reforzar los aprendizajes, es importante aprovechar el tiempo en casa y practiquen la paciencia, la tolerancia y la convivencia en familia. Recuerden que tenemos una cita en la siguiente sesión de la asignatura de Historia de primer grado de secundaria. Mientras tanto, las y los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima sesión!